La gran mayoría empezamos con un equipo muy básico para esto de los streams. Por ejemplo, la computadora con la que yo empecé a hacer stream fue con una laptop que me prestaron en el trabajo por la pandemia. Esta laptop simplemente tenía 4 GB de RAM, era para trabajar, así que no me dieron una computadora acá chingona, solo necesitaba Word y Excel. Esta laptop obviamente la utilizaba para trabajar, pero también fue con la que empecé a aprender cómo funcionaba OBS y todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo empecé a hacer stream con 4 GB de RAM, obviamente no eran los streams así Full HD, todo acá super padre jugando Fortnite con gráficos altos, pues no, eso no se puede. Pero podía hacer stream, duraba hasta 4 horas sin problemas, levantando obviamente la laptop para que no se calentara, que luego se me incendiaba esa cosa y no, y le aventaba aire por abajo, y con eso aguantaba muy bien, la verdad. Así que en este video te voy a enseñar cómo yo tenía configurado mi OBS y unos truquitos que aplicaba para que el stream me fuera mucho mejor. Pero antes de comenzar con el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. ¿Por qué? Porque más del 90% de las personas que están viendo los videos no se suscriben. Y si ustedes se suscriben y dejan el like, la verdad es que motiva muchísimo para seguir con este proyecto. Así que no te cuesta nada, solamente dale ahí, suscribirse, me gusta, un comentario y ya. Vale. Y ya, pues aprovechando, búscame en Twitch como Mikey1, donde también puedes preguntar cualquier tipo de cosa que se te ocurra. Y pues comencemos el video. Bien, primero que nada siempre debemos de tener abierto OBS como modo administrador, ¿vale? Para nosotros abrir siempre OBS como administrador, simplemente vamos al icono donde lo tenemos, damos clic derecho y ejecutar como administrador. Un pequeño tip es que vayan a donde dice propiedades, vayan a donde dice compatibilidad y acá abajo habiliten la opción que dice ejecutar este programa como administrador. Y de esta forma simplemente con que le den doble clic pues ya se va a abrir automáticamente como modo administrador sin necesidad de darle clic derecho. Bien, ya que estemos aquí en el OBS pues obviamente vamos a ir a la ventana de ajustes. Ya que le hayamos abierto pues simplemente vamos a la pestaña que dice video. Ahora vemos que nos aparecen estas opciones. La primera, resolución de la base lienzo. Lo que vamos a poner aquí es una resolución en HD. Entonces vamos a escribir el número 1280 por 720, ¿va? Y ahora en la siguiente opción que dice resolución de salida escalada, esta viene siendo a la calidad que vamos a transmitir en nuestro stream. Entonces lo ideal es transmitir a una calidad más baja que el HD, es decir, no transmitir a 720. Entonces lo que vamos a elegir aquí, vamos a abrir esto y nos aparecen varias y vamos a elegir la que termine en 540 o 480. Van a elegir entre estas dos, ya depende mucho de su computadora. Yo les recomiendo a que prueben primero la de 480 y si sienten que el stream le va bien, pues lo suban a 540. Y ya en 540 si les empieza a ir mal o de repente se les traba, bajen de nuevo a 480. Y si en 480 no les va bien, pues vamos a elegir la que termina en 360, ¿vale? Entonces tenemos la que termina en 480, la de 540 o 360. Así que ya depende de cómo ustedes empiecen a notar su stream, pues le suben o le bajan. Ahora en la parte de filtro de escala lo vamos a dejar en la que dice bicúbico. ¿Por qué no la bilineal, que vendría siendo la que consume menos recursos? Pues porque esta haría que el stream se viera borroso. Y lo que queremos es tener un stream decente y que la computadora nos vaya bien, ¿va? Así que dejamos la opción que dice bicúbico y pasamos a la opción de los FPS. En el caso de los FPS vamos a elegir 30 FPS. ¿Por qué 30 y no 60? Pues simplemente porque es mejor que nuestro stream esté estable durante todo lo que duremos de en vivo, a que de repente tenga pérdidas de cuadros, que tu computadora de repente se caliente de más o ese tipo de cosas. Además que 30 FPS para empezar la verdad es que está muy bien, así que 480 a 30 FPS la verdad es que una calidad muy aceptable, ¿va? Por ejemplo, yo transmito a 1080 60 cuadros y la verdad es que muy poca gente me ve a 1080. Generalmente terminan bajando a 360, 480 o 540, ¿va? Así que aunque te suene muy poco, con esto vas a tener un stream muy estable y se va a ver decente, ¿va? Ahora ya configurada la pestaña de video, vamos a ir a la que se llama salida y vamos a ir a la parte de arriba que dice modo de salida. Para configurarlo mejor vamos a seleccionar la que dice avanzado y aquí nos va a agregar más cosas, ¿vale? Entonces la pista de audio y la pista de audio de Twitch pues la podemos ver en otro video. Es para que por ejemplo la música no se quede guardada en tus clips. Sí, podría decir que con eso puedes poner música con copyright, pero no es lo correcto, así que no diré que con eso puedes poner música con copyright, pero digamos que sí, entonces ya verás tú si lo bla. Bueno, vamos a la parte que dice codificador y aquí generalmente en computadoras de bajos recursos simplemente va a aparecer la que se llama X264, ¿va? Que solo nos aparece aquí X264 significa que no tenemos ni gráfica dedicada ni gráficos integrados. Si ustedes tienen gráficos integrados, por ejemplo de Intel, aquí les va a aparecer X-Sync y este es el que van a elegir, ¿vale? O si tienen AMD con gráficos integrados, pues aquí le va a aparecer la opción de AMD. Así que dependiendo si su computadora tiene gráficos integrados o gráfica dedicada, van a elegir la tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces vemos que elegimos X264 y nos pone estas opciones, ¿vale? En la primera de control de frecuencia vamos a elegir la que se llama CBR. Esta viene siendo la más estable, así que vamos a elegir CBR, ¿vale? Ahora, donde dice tasa de bits es el famoso bitrate. Esta va a depender de nuestro internet de subida, que simplemente con ir a Google y escribir test de velocidad, pues ahí les va a aparecer cuánto tienen de subida, ¿vale? Como estamos eligiendo una calidad baja, pues no necesitamos tanto bitrate, la verdad. Así que incluso con 1000 nos va a ir bien el stream. Puede que se vea de repente algo pixeleado, pero aquí
depende mucho de su internet. Yo recomiendo que pongan 1500, ya que de esta forma es muy raro cuando se pixelea, ¿vale? Así que si tienen al menos mega y medio libres de internet, pues aquí ponemos 1500. Podemos poner incluso 800 kilobytes en caso de que tengan muy poco internet, así que aquí ya le van cambiando, ¿vale? Entonces vamos aquí a la parte de abajo donde dice intervalo de fotogramas clave y Twitch recomienda que pongamos 2, así que aquí vamos a poner 2. Muy bien. Ahora donde dice perfil de uso de CPU, aquí va a ir variando, ¿vale? Entre más arriba lo usemos, pues va a usar menos CPU, ¿vale? Entonces yo recomiendo que lo pongan en very fast y ya aquí vayan variando dependiendo de su computadora, ¿ok? Es decir, si la computadora se les empieza a trabar, pues van a subir, ¿vale? Si la computadora les va bien, pues lo pueden dejar en very fast o ir bajando, por ejemplo, a faster, ¿vale? Muy bien, entonces donde dice perfil, vamos a elegir el que se llama main. Este perfil también lo recomienda Twitch, así que es el que vamos a elegir. Muy bien, entonces ya que ya hemos terminado con la pestaña de salida, vamos a ir a la que se llama avanzado. Ahora aquí en la parte de arriba donde dice general, prioridad del proceso, esta parte es importante. Esta opción lo que va a permitir es que Windows le dé más recursos al OBS. Y obviamente, pues si tiene más recursos, pues va a ir mucho mejor el stream. Yo les recomiendo que pongan mayor a normal o alta, ¿vale? Pueden partir de mayor a normal y si el stream les empieza a ir mal, pues cambian a alta. Pero generalmente con mayor a normal, la verdad es que va muy bien. Por último, vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice fuentes y la opción que dice habilitar aceleración por hardware en el navegador, la vamos a deshabilitar, ¿vale? Y listo, con eso ya tenemos configurado de manera muy buena nuestro OBS para poder transmitir con nuestros 4 GB de RAM. Ahora obviamente todo esto es una configuración de entrada, es algo muy sencillo, pero recuerda que siempre es muy bueno empezar a invertir en tu contenido, ¿vale? Es decir, para empezar está muy bien, pero con el tiempo tienes que ir mejorando tu equipo. Así que hay que guardar ese dinero que ganas de YouTube, que ganas de Twitch, que ganas de cualquier plataforma y empieza a invertir en tu contenido, ¿vale? Ahora, si quieres saber qué puedes hacer, por ejemplo, con 4 GB de RAM en tu stream, pues déjame en los comentarios. Te puedes ir así rápido que lo que más te recomiendo es hacer just chatting y utilizar una capturadora para jugar en una consola de videojuegos, ¿va? Entonces espero que te haya gustado el video, pero sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para los próximos videos. Y sobre todo, búscame en Twitch como MikeyQ1 y dime que vienes de parte de YouTube y te damos un cofre de Dixper, por ejemplo. Así que es buena idea, así que ve y búscame como MikeyQ1 en Twitch. Ándale, ándale guapo. Muy bien, vale, muy bien. Eso es tocho, ¿vale? Entonces pues, nos vemos en el próximo video. Bye. 1, 2, 3, 4. ¡Feliz cumpleaños, Dudoni! Aplauso para Dudoni, güey. Dice, ¡feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, aplausos para Dudoni por cumpleaños. No sé cuál es el cumpleaños, pero feliz cumpleaños. Espero que te la estés pasando muy bonita y que te regalen muchas cosas. Pronto te vayas al infierno, cacamal.